Hola, ¿cómo estás? Aquí Daniel Zambrano, qué pena por el ego, es lo que es lo que hay, discúlpenme, pero bueno, vamos a empezar, hoy vamos a hablar de Amazon, vamos a hablar de Amazon el día de hoy, entonces acompáñame en este video. Para empezar, Jeff Bezos tiene un 10%, un 9,56% de la empresa Amazon, es el mayor inversor y le sigue instituciones como Vanguard and Fidelity. Entonces eso es lo que más tiene. Ese casi 10% equivale a, según veo, ¿cierto? A 988 millones de acciones. 988 millones de acciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que este señor planea vender. Dame un segundito. O sea, tiene 900, casi 1.000 millones de acciones de Amazon tiene. ¿Listo? Entonces, uy, dame, dame un segundito. Entonces, bueno, muy bien por ahí. Chévere. Pero lo que pasa es lo siguiente. Lo que pasa es que Jeff Bezos quiere vender más acciones. Jeff Bezos ha vendido acciones de Amazon el año pasado. Bueno, ha estado vendiendo acciones de Amazon. Y bueno, recordemos que tiene 988 millones de acciones, o sea, un montón. Y ¿qué es lo que pasa? Salió y decía que quiere vender durante todo este año, hasta enero del 2025, algunas acciones de Amazon. O sea, estas acciones quiere vender 50 millones de acciones. Ten en cuenta que si quiere vender 50 millones de acciones y esta información es real, que tiene casi 1.000 millones de, o sea, mil. ¿Cómo? Que tiene 988 millones, pues hombre, va a tener todavía 900 millones de acciones. O sea, que Jeff Bezos quiere vender 50 millones de acciones, pero tiene 988 millones. Al fin y al cabo, va a terminar con 938 millones de acciones, que es un montón, no. Entonces, durante el próximo año, planea hacer esto. Esto lo creo que ya lo había dicho en noviembre del 2023, pero el documento regulatorio salió el viernes. Entonces, bueno, salió la noticia el viernes. Esas acciones, que son 50 millones de acciones, equivalen a 8.600 millones de dólares en el precio actual de las acciones de Amazon. Recordemos que Amazon se disparó el viernes, ¿cierto? Entonces, eso es. Prácticamente Bezos tiene aquí, o sea, tiene ya 60 años, está saliendo con esta señorita que o era presentadora de televisión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa? La gente comienza a decir, bueno, pues es que algo está pasando, a Amazon le puede pasar algo, este señor sigue vendiendo y seguramente va a suceder. De pronto sí, de pronto sí, de pronto algo vaya a pasar con Amazon, pero ten en cuenta, por esa razón es importante resaltar, el señor tiene casi 1.000 millones de acciones de Amazon y quiere vender 50 millones de acciones. O sea, tiene 900. Al final de esto, si esto es cierto, va a seguir teniendo 900 millones de acciones. O sea, para ponerlo en términos porcentuales, ese señor estaría vendiendo. O sea, es que. Nada, es que el 10% de esto es 98 millones. O sea, estaría vendiendo como el 5% aproximadamente de su posición. Estaría vendiendo el 5% de sus acciones de Amazon. Es que tiene un montón, güey. Entonces, sí, uno dice, ya está vendiendo el 5, pero sí, pues quien está vendiendo el 20, el 30, o sea. Entonces, es importante tener eso en cuenta, ¿cierto? Porque se está vendiendo, sí, pero ¿cuánto? Está vendiendo el 5% de sus posiciones. El man tiene 60 años, tiene nueva novia, tiene un montón de. O sea, un yate, toda la cuestión, quiere pasarla bien. Entonces, pues, ese es Jeff Bezos. Cabe aclarar que esta señora vivía en Seattle, ese es en el estado de Nueva York, y recientemente sacó este video en Instagram diciendo que se va de Seattle. Amazon así fue la casa, o sea, ha sido la casa
de Amazon desde 1994, cuando comenzó desde cero, desde el garaje de sus padres. Creo que era el garaje de sus papás. Y bueno, que bueno, empezó con Seattle, Nueva York, pero que sus papás se mudaron a Miami y que él dijo, no, pues quiero estar cerca de mis padres, y entonces yo también me voy a Miami. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que estaba leyendo en Washington, por lo que veo pasaron una ley. Si Washington, el estado de Washington Seattle hace parte de Washington, y el estado de Washington pasó la confirmación de una ley que es recaudar impuestos sobre las ganancias de las acciones que uno pueda llegar a vender. O sea, que si tú llegas y vendes acciones por cierto nivel, o sea, es decir, vendes tus acciones y la ganancia de esas acciones superan los $250,000, ya te aplica el impuesto, ¿cierto? Entonces, Jeff Bezos, pues como vivía en Seattle, Washington, que pasó esta ley, pues él dice que es por los papás, pero pues es que se muda a Miami, y Miami pues queda en Florida, y Florida pues es un resguardo para las personas que tienen este tipo de posibilidad que les cobren impuestos con estas ganancias de capital, porque allá no existe esa ley. En Florida no existe esta ley. Entonces, pues, Jeff Bezos se muda de Washington y se muda a Florida cuando efectivamente, pues, por sus papás, pero cabe la casualidad de que pues también va a vender algunas acciones. Entonces, pues bueno, de pronto quería pues estar a la de sus papás, pero también de pronto también quería pues evitarse este impuesto. Este impuesto pues es interesante porque, bueno, en fin, porque mira lo que pasa. O sea, pusieron el impuesto de Washington, y pues, ¿qué es lo que pasa? La persona que tiene la posibilidad de pagar ese impuesto pues se muda a Florida y ya está. ¿Qué? O sea, miren lo que pasa, es que no, pues me pusieron el impuesto en Washington, pues me mudo a Florida, ya está. Entonces ya Amazon no va a estar en Washington. ¿Qué repercusiones es eso? Pues un montón. O sea, en fin. O sea, Jeff Bezos ya no va a estar en Washington. Eso implica que pérdida de inversión, bueno, en fin, un montón de cosas. Ya está, va a estar en Florida, o sea, va a correr a Florida. Entonces, pues, me pareció interesante. Vamos a ver cómo digiere esta noticia el mercado. Recordemos que Amazon se disparó el día viernes. Amazon estaba a un precio que hace rato no lo veíamos. Está a los $171, precio que no veíamos desde marzo del 2022. Imagínate, hace más de un año y medio. No, bueno, casi 2 años realmente. Hace casi 2 años no veíamos a Amazon a ese precio. Se disparó gracias a los earnings. Vamos a ver cómo digiere esta noticia la acción. Vamos a ver si la gente se comienza a decir no, que el apocalipsis, que que Jeff Bezos vendió y ahora qué va a pasar con la empresa, que no sé. O sea, vamos a ver si pasa eso, si no pasa. Pero bueno, creo que cabe recalcar que esa venta, si la fuente que yo leí en internet es confiable, representa aproximadamente el 5% de su portafolio en acciones de Amazon. Bueno, en fin, espero te haya gustado este video. Recuerda, un like siempre ayuda. Y bueno, qué pena por el audio. Yo sé que hay eco, toda la cuestión, pero es lo que es. Un fuerte abrazo. Chao, chao.